¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Brian Gerardo Chávez Naranjo. Les voy a hablar acerca de la desnutrición infantil. Estudio medicina en la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Ciencias de la Salud, Valle de las Palmas. Materia impartida por el profesor Daniel Mora. Bueno, comencemos. Bueno, ¿qué es la desnutrición infantil? Según la OMS, el término malnutrición va a referir a las carencias, excesos y desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona. Va a comprender tres grandes grupos de afecciones, que es la emaciación, que va a incluir un peso insuficiente respecto de la talla, el retraso del crecimiento y la insuficiencia ponderal. El segundo es la malnutrición relacionada con los micronutrientes, que va a incluir las carencias de micronutrientes, es decir, de vitaminas o minerales o el exceso de estos. Y finalmente las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, es decir, la obesidad, diabetes, cardiopatías, algunos tipos de cánceres, es decir, toda aquella enfermedad que vaya a afectar directamente a la absorción de nutrientes. Sin embargo, la nutrición está condicionada a factores fijos, es decir, factores que no se pueden modificar, y dinámicos, que finalmente son moldeables. Algunos fijos podría ser el potencial genético del individuo a predisponer una enfermedad o a predisponer cierta estructura ósea de la persona. Y otros dinámicos serían los factores sociales, económicos y culturales a los que se está sujeto. Pueden actuar de manera favorable o desfavorable, como ya se venía mencionando. Y cuando se modifica finalmente el equilibrio de estos factores y que se vea afectada o alterada la nutrición, se puede interrumpir el crecimiento y el desarrollo. Finalmente, los grupos más afectados son los que están en el extremo de la vida, que en este caso el tema a tratar son los niños, dando lugar a la desnutrición infantil. Existen diversas causas, vamos a mencionar aquí alguna de ellas. Este cuadro que les traigo es de la UNICEF, en su trabajo que se presentó acerca de la desnutrición infantil. Y estas son las causas categorizadas de la desnutrición infantil. Se destaca que las causas que subyacen en la desnutrición no se corrigen, la situación puede agravarse. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de desnutrición infantil, de manera que se puede convertir en una emergencia nutricional como la que se está viviendo en el Cuerno de África. Tenemos causas básicas como lo que destaca la pobreza o la desigualdad, causas subyacentes que destaca la falta de acceso a alimentos por parte de estas personas, y las causas inmediatas, que podría ser una atención inadecuada o una enfermedad adquirida o una alimentación insuficiente. Tipos de desnutrición infantil. Bueno, este dato lo saqué de la OMS. Se calcula que 7.6 millones de niños menores de 5 años mueren cada año. Una tercera parte de estas muertes está relacionada con la desnutrición. Finalmente se comprende lo que es la desnutrición crónica, la desnutrición aguda moderada, la desnutrición aguda grave o severa y finalmente la carencia de vitaminas y minerales. Se destaca aquí que la desnutrición aguda moderada, o ya sea en su modificación la grave severa, tienen que ser atendidas inmediatamente. Todas se tienen que atender, pero en particular estas dos pueden llegar a desencadenar una mortalidad altísima en los infantes si no es atendida adecuadamente. La desnutrición crónica infantil es un fenómeno de origen multifactorial. Es el resultado de una amplia gama de condiciones sociales y económicas. Dentro de estas causas que ya habíamos hablado, se relaciona una ingesta inadecuada de nutrientes y el desarrollo de enfermedades tipo infecciosas, como las respiratorias y gastrointestinales, que directamente pueden afectar a lo que es la mala absorción de nutrientes o la ingesta nula de ellas. Ya véase diarrea, diabetes, etc. Aquí lo importante a mencionar es que el retraso en el crecimiento por falta de nutrientes es importantísimo. Cuando el niño aún se encuentra en el útero de la madre, es decir, durante el embarazo, si no se da la alimentación adecuada, la nutrición adecuada,
y así se conlleva, es decir, desencadena una desnutrición crónica. Si no se corrige antes de los 2 años de edad, las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles y se presentarán las complicaciones por el resto de su vida. Aquí tenemos otra variante que es la desnutrición aguda moderada. Eh, Aquí hace referencia a que un niño va a pesar menos de lo que le corresponde con relación a su altura. Aquí se hace una medida antropométrica, se va a medir el perímetro del brazo, hay unos estándares que refieren cuál debe ser la medida. Y bueno, como ya les comentaba hace un momento, este va a requerir un tratamiento inmediato para prevenir que empeore a la siguiente fase. Aquí en la guía de práctica clínica aquí en México hay establecido una serie de pasos y diagnóstico y medidas antropométricas que se tienen que realizar para determinar qué tipo de desnutrición es a la que se está enfrentando el médico. Entonces, más adelante en el área de tratamiento se las voy a poner, pero es para que lo tengan en cuenta. La desnutrición aguda, grave o severa es la forma más grave. El niño va a tener un peso muy por debajo del estándar de referencia para su altura. Se va a medir también el perímetro del brazo. Y aquí básicamente las funciones vitales del niño van a estar alteradas y va a conllevar a un riesgo para la vida de este. Puede presentar una deshidratación gravísima, una hipoglucemia, una hipertermia, una hipotermia, etc. Situaciones o emergencias médicas que se tienen que tratar a la brevedad posible para evitar la mortalidad. Y finalmente la carencia de micronutrientes, ya veníamos hablando de ello, como la falta de ciertas sales, de yodo. Estas se van a presentar meramente o se van a manifestar como una fatiga crónica, una reducción de capacidad de aprendizaje o una respuesta inmune deficiente, ¿no? Que el niño se esté enfermando a cada rato, que son las consecuencias más frecuentes. Finalmente, como lo veníamos platicando hace unos momentos, el tratamiento para la desnutrición infantil va a variar. Hay una amplia gama y es necesario evaluar cada caso en particular para dictaminar qué vía se va a seleccionar y se va a adecuar para el paciente o la paciente que se necesita. Se hace una evaluación nutricional, se toma en cuenta el peso, la talla, la circunferencia media del brazo y la emanciación visible principalmente en el área glútea, así como en las estructuras óseas visibles en el tórax. Estas son indicaciones para la guía de práctica clínica. Aquí esta tabla que les presento es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y precisamente estas tablas también te dan una referencia para saber o para llevar un control acerca de la desnutrición o la malnutrición que se está llevando a cabo en ciertos países, ¿no? Para llevar un control. Aquí te dictamina cuánto debe de pesar un niño a determinada edad. Los pesos y las medidas varían respecto a niño o niña. Esas tablas se las voy a dejar al final de la presentación, pero es un dato a tomar en cuenta para poder catalogar si estás dentro del rango aceptable. Finalmente se hace una evaluación del paciente. Se detecta las complicaciones graves que está presentando el paciente, ya sea una hipoglucemia, una anemia, una infección local o sistémica, que serían las enfermedades que predispones, una deshidratación o finalmente un desequilibrio electrolítico, que todo esto te puede conllevar a una modificación de tus funciones vitales y poner en riesgo tu vida. Unos ejemplos de tratamientos, hay muchísimos, yo aquí les abordé 2, que son los micronutrientes y la hipoglucemia, ¿no? Aquí se toman 2 pautas para la hipoglucemia: cuando el paciente está consciente o cuando está inconsciente, y se dan las indicaciones para las distintas soluciones a la velocidad y la cantidad determinada que necesita administrarse para restablecer esa homeostasia que se ha perdido. Finalmente, la prevención y los puntos claves que quiero abordar aquí es el entrenamiento y la orientación alimentaria que se tiene que brindar sí o sí a los tutores o a los padres de familia. Proporcionar la educación y estrategias para un plan alimentario adecuado, realizar las intervenciones de higiene y sanidad pertinentes y finalmente promover la participación social de la comunidad para pues todos llegar a un acuerdo y a una estrategia y poder salir de esto.
Aquí les traje una guía rápida, es una infografía, me gustó bastante. Creo que aborda muy bien todas las señales físicas y las señales de comportamientos que un niño podría llegar a presentar cuando se está enfrentando o está mostrando síntomas de una desnutrición, ya sea crónica, aguda, moderada, severa, etcétera. Eso es algo a tomar en cuenta y hasta aquí concluye. Estas son las referencias y muchísimas gracias por su atención.